Aquí hice el perímetro de donde va a estar mi fogata, los baldes que voy a ponerle arena y agua para después poder apagarla. Y esta va a ser una fogata, es una fogata de trinchera. Hice un pozo, como ven, es más plano, acá hay más profundo hacia aquel extremo, más o menos 20 centímetros aproximadamente. Ahí es donde voy a prender el fuego y después esas brasas son las que voy a ir corriendo y pondré la parrilla encima para poder cocinar ahí. Ahora voy a hacer unas tortillas. Voy a usar carbón, no voy a usar leña, pero de todas maneras les voy a mostrar cómo se inicia con la yesca. Si no tenemos parrilla, podemos poner unas ramas que tienen que estar verdes para que obviamente el fuego no las consuma. Armé una fogatita tipo A o tipi, que es como un triangulito. Aquí puse un pedacito de papel, que es lo que voy a prender, y hojas. Esto sería leña menudita. Esto tiene que arder antes de que pongamos los carbones. Esta entrada, que es tipo A, es la que permite que el aire pase y avive el fuego. Ya prendí, ahora tengo que esperar que todo empiece a arder y voy a empezar a poner el carbón. También de la misma manera, como si fuera un triangulito, dando lugar a la entrada de aire. Ya puse el carboncito, voy dando vientito para que avive el fuego. Ese sonidito como de frito es lindo, quiere decir que está encendiendo. Así que vamos. Qué lindo que va esto. Una vez que todas las brasas están encendidas, las voy a distribuir y voy a poner la parrilla. Mientras la parrilla se va calentando y se va limpiando con el mismo fuego, voy preparando la masa de mis tortillas. Y acá estamos, miren cómo distribuí las brasas. Las brasas que nos vayan sirviendo las voy a ir levantando. No se ve en el video, pero sale humito. Vamos con estas tortillas. A ver si te animás en casa, con la ayuda de algún adulto, a prender el fuego la próxima vez. No sé si se escucha la música de mi vecino, pero bueno, está full. Yo tapé las tortillas para que el fuego se concentre ahí. Podés no taparlas si querés. Esta masa es parecida a la masa de pizza, con un poco más de grasa. Si querés hacer pizzas, ya cuando las das vuelta, le pones la salsa, el queso, las tapás para que el queso se derrita con el calor concentrado en la tapa y a disfrutar. Escucha la alegría de Elisa y Luz. Listo, miren mis hileritas, yo me voy a ir a preparar el mate. Espero que prontito lo podamos compartir juntas. Bye bye.